Estamos en nuestro magazine al ritmo de la mañana y a esta hora corresponde dar la bienvenida a nuestro historiador, escritor, Carlos Vigil Vázquez. Como cada viernes nos acompaña con el tema la historia, la cultura. Estimado Carlos, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Jaime, para Araceli que nos acompaña en controles y especialmente para todos nuestros oyentes en cualquier punto del país o del mundo. ¿Qué tenemos en la historia para hoy? Como es ya nuestra costumbre, valga la expresión, siempre hablamos de temas que tienen relación con la fecha. Y precisamente esta semana, ningún colegio, ninguna institución, nadie absolutamente ha hecho referencia a una victoria de las armas peruanas durante la Guerra del Pacífico. Me refiero a la batalla de El Cárcamo, librada en territorio en aquel momento de Miracosta. Hoy, con la creación del distrito de Tocmoche, El Cárcamo está dentro de la circunscripción territorial de Tocmoche. Tocmoche, ya no Miracosta. Ya no Miracosta, efectivamente. Y mira, sobre este tema hay discrepancias respecto a la fecha. Claro, porque decían el 18, siempre ponen de relieve, ¿no? Es que esa fecha la puso el Congreso, Ya. por recomendación del congresista en aquel momento, don Segundo Tapia Bernal. Él propuso que se celebrara el 18 de septiembre. Ya. Solo que el Congreso, por un error tipográfico, supongo, publicó el decreto mencionando el 28 de septiembre. Así que se alteró la fecha. Y de repente, guiándose por este error, involuntario, claro está, el doctor, el médico Ríos, que fue también congresista. José, no recuerdo su nombre, el médico, trabajó acá en el hospital de Chota. Sí, sí. Ríos de Tacabamba. Víctor Ríos. Víctor Ríos. De los Ríos, que no. De los Ríos o Ríos. Sí. Por ahí suena. Él también publica un trabajo que estoy seguro él no lo ha escrito porque él no era historiador. Su equipo de asesores de repente publicaron un libro con el nombre Chota hacia el progreso, y allí también registra como fecha el 28 de septiembre. Sin embargo, el doctor Francisco Canillas Gálvez, para su tesis doctoral en la Universidad Nacional de San Marcos, mencionó esta batalla e indica que fue en septiembre de 1882. Todos los demás, incluyendo Segundo Rojas Gasco, que es un militar que ha tenido acceso al archivo militar en Lima, menciona que fue en 1883, de tal manera que no sabemos a quién creer. He encontrado una monografía de Miracosta, escrita y publicada el 2007, en 1800, a ver, mi memoria me está traicionando. Efectivamente, fue el 2007, publicada por la Asociación de Sanjuanistas en Lima. Y este trabajo menciona que fue en septiembre, pero de 1882. 82. Y no el 18 ni el 28, sino el 15 de septiembre. ¿Y quién escribe esto? Enrique Mori Cabrera, un profesor descendiente de uno de los combatientes en esa batalla, basándose en los manuscritos de este combatiente, un antepasado suyo, don Felipe Mori Montalvo. ¿A quién le creemos? Si a los que de lejos han investigado, han encontrado algún documento que les haga decir que fue el 83, o a un combatiente que estuvo presente en el momento. Yo prefiero creerle a este combatiente. Claro, porque vamos a decir, tiene un acercamiento, un vínculo, ¿no? Y no solamente lo dice una vez, lo dice y lo vuelve a decir en otros manuscritos de don Felipe. Y menciona, por ejemplo, que el 12 de septiembre, los chilenos, después de incendiar Chota, fueron en busca de Becerra
informados de que estaba en Miracosta. Llegaron el 12 de septiembre, según los escritos de don Felipe Mori Montalvo, a las 9 de la mañana entraron a Miracosta. Solo que Becerra en ese momento no estaba en Miracosta, estaba en un lugar denominado Pucará, porque él tenía con sus guerrilleros la costumbre de salir a observar, a mirar por qué ruta podrían entrar los chilenos. Él sabía que los chilenos lo estaban buscando, así que estaba en Pucará y apenas ingresaron a Miracosta, que en aquel momento se llamaba Santiago de Cachén. Así es. Y mira, Cachén es una voz centroamericana que traen los mochicas, y los mochicas al subir a esta zona, poco a poco avanzaron hasta llegar a la meseta que le dieron el nombre de su líder, el mochica Acunta. Todo eso me da razón para, como ya lo dije alguna vez, que Chota no fue fundada por españoles, sino por un lambayecano. Está descartado eso ya, ¿no? Exactamente. Y vuelvo a decir entonces, Santiago de Cachén tenía como patrono a el patrón Santiago, precisamente, de ahí su nombre. Y los chilenos, al no encontrar alimentos, al no encontrar gente en Cachén, se dedicaron a saquear, a romper puertas, robarse los granos y todo para cocinar. ¿Y sabes dónde pusieron la cocina? ¿Dónde preparaban su rancho? Término militar, en el interior de la iglesia. Todas las imágenes las sacaron a la plaza, las usaron como leña, y al patrón Santiago un soldado le propinó, según cuenta don Felipe, un puñete en el ojo izquierdo. Y se dedicaron a sacar las gallinas de los corrales, las soltaban en la plaza de armas y pobres avecitas hacían tiro al blanco con ellas. Ingresaron a los potreros y sacaban el mejor ganado, los toros más gordos, y los eliminaban para su rancho. Esa costumbre la aplicaron en todo momento. Acá en Chota hicieron lo mismo cuando recorrieron, después de incendiar la ciudad, recorrieron las estancias. En aquel momento se llamaban estancias. Ya, claro, no era... Claro, la colpa, por ejemplo, que era una sola. Ahora tenemos colpa Huacariz, colpa Matara y no sé cuántas colpas más. A Yurayacu, a Iraca, pasaban los chilenos cobrando cupos y buscando doncellas. Y si algún comunero no pagaba el cupo, porque ya pagó al primer grupo que pasó, el siguiente grupo que volvía a pasar por allí, le incendiaba la casa. Esa era la costumbre. Orden de Patricio Lynch, la técnica del arrasa tierra, es decir, no dejar nada. Eso mismo hicieron en Santiago de Cachén. Pero al día siguiente, después de 26 horas de estadía en ese lugar, de un cerro, el Cerro Grande le llaman en Miracosta, hoy Miracosta, se escuchó el toque de una corneta y luego explosiones que asustaron a los chilenos y una voz que se escuchó nítidamente gritando: ¡Viene Becerra! ¡Viene Becerra! Los chilenos no supieron por dónde meterse, se escaparon. Dejaron la comida ya preparada, no comieron ese día, no almorzaron, mejor dicho, eran las 11 de la mañana aproximadamente, y emprendieron fuga con dirección hacia la costa. Porque, disculpa, Carlitos, revisando un poquito la historia, Patricio Lynch quería acabar con toda esa resistencia. Efectivamente, ¿no? Por eso buscaban a Becerra. Ya Iglesias había lanzado el manifiesto a la nación, conocido con el nombre de El Grito de Montán, anunciando la paz con Chile, cediendo terreno peruano, cosa que Cáceres, a cuyas filas pertenecía a Becerra, no aceptaban eso, no querían ceder un centímetro de territorio peruano, mucho menos después de tanta matanza, de tanta sangre derramada. Así que Becerra era uno de los bastiones en el norte. ¿Y llegarían a encontrarse Becerra y Cáceres? No lamentablemente dice eso, no. Pero Cáceres pero Cáceres sí habla de Becerra. Desde luego lo menciona. ¿No? Era su lugarteniente en el norte. En el norte, sí. Y
se iban a conocer en Huamachuco, Ajá. solo que los eventos que sucedieron en el norte no permitieron que esto sucediera. Huamachuco cayó, la tropa peruana perdió y Leoncio Prado fue fusilado, masacrado, mejor dicho, pero no como dicen los libros de historia en etapa escolar, Ajá. que él tuvo la fortuna de ser encontrado en su cama y que sabía que lo van a fusilar, pero que pidió una taza de té, café, alguna bebida, y con el golpe de cuchara ordenó que al tercer golpe le dispararan. Ese es un cuento para niños. Es ya, vamos a decir, una leyenda que lo han figurado, Yo ¿no? prefiero llamarlo un cuento para niños. Un cuento para Increíble, nadie lo cree. Mi estimado Carlos. Fue masacrado por un soldado, un sargento. Claro, y de porque ahí no te manera. permitían nada, ¿no? Exacto. No te perdonaban. Así es. Muy bien, estamos en esta historia y qué bueno es recordar la historia. Lamentablemente, mi estimado Carlos, cuando incendiaron Chota, pues también nos quedamos, si cuántos documentos se habrán perdido ahí, ¿no? Para seguir conociendo, porque aún fechas, años, a veces no son los exactos, ¿no? Es común echar la culpa al invasor, pero en este caso Ya, he tenido esa fortuna de encontrar el archivo municipal, el archivo histórico. ya. Archivo que en el momento de la Guerra del Pacífico, a sabiendas de que venían tropas a invadir la ciudad, no de Chile, sino en ese momento las tropas de Iglesias, 3,000 soldados venían en busca de Becerra, que se había sublevado apoyando a Cáceres y desobedeciendo las órdenes del comisionado presidencial, que era el general Montero, arequipeño. Chota, el 4 de febrero del 80, se rebeló en Cabildo Abierto en la Plaza de Armas, desobedecieron y desconocieron la autoridad de Iglesias. Por eso los iglesistas avanzaron hacia Chota en busca de Becerra. Y en aquel momento, un antepasado mío, hijo de Ponciano Vigil, se llamaba Ponciano Adolfo, el descendiente. Él era regidor de la municipalidad, en aquel tiempo se les llamaba síndicos. Escondió algunos documentos. Esos documentos tuve la suerte de encontrar. Mira tú, un vigil lo esconde y otro vigil los encuentra. O lo encuentra, ¿no? Una casualidad afortunada. Que es importante. Y en aquel momento la municipalidad, que no tenía local propio, alquilaba la casa de este ascendiente mío, don Ponciano Adolfo. La municipalidad funcionaba donde ahora es el Cine Teatro Chota. En aquel momento era una casa de origen colonial, pues, ¿no? Y mi tío abuelo, escondió esos documentos, a sabiendas de que venía la tropa. Y mira, esa tropa cogió los documentos y los desaparecieron. El doctor Berríos Alarcón, en su monografía de Chota, al final termina diciendo que posiblemente en San Miguel de Pallaques estén los documentos de la historia de Chota, desde la colonia hasta el presente. Pero tuve la ocasión de estar en San Miguel por una invitación que hizo la municipalidad de aquel distrito a escritores, poetas, narradores de todo el país, y allí nos encontramos. Aproveché mi estancia para visitar la municipalidad, y el secretario era un abogado, con quien charlé largo rato, preguntándole el paradero de esos documentos, y me dijo que no cuentan con ninguno. Solamente encontraron documentos en el campo de batalla de San Pablo, papeles que habían sido esparcidos, digamos, por los chilenos, sacándolos de los bolsillos de los cadáveres peruanos. Lo que significa entonces que esos documentos fueron llevados por los mismos peruanos, pero no para archivarlos, guardarlos, conservarlos, no, los llevaron, como ya lo dije muchas veces, como papel higiénico. O sea, los mismos peruanos destruyeron nuestro archivo histórico, no los chilenos. Los chilenos ya no encontraron nada, ni agua, ni alimentos, y eso ya lo hemos narrado en otra ocasión anterior. Pero, en fin, muchos documentos se han perdido, y gracias a los que hemos tenido la suerte de encontrar, contamos con información, por lo menos rescatable, para
elaborar un trabajo histórico. Y nos gustaría, mi estimado Carlos, poner en vigencia todos estos acontecimientos históricos, ¿no? Claro que sí. Mira, el tema que estamos tratando, la batalla de El Cárcamo, debiera estar inscrita en los libros de historia regional y no aparece. No aparece. En los colegios ni se acuerdan de esa batalla, que después de San Pablo es el único triunfo que hemos tenido en territorio peruano y sobre todo territorio chotano. Por eso los chilenos, cuando por fin escaparon hacia la costa, según el escritor Vicuña Maquena, chileno, dice, y las tropas salieron del infierno de Chota. Es decir, a los chotanos tendrán muy buenos aspectos contenidos y sobre todo anécdotas, ¿no? Como claro. Estas, porque a Chota pues se vinieron, incendiaron, y ayer, discúlpeme Carlos, me decía el escritor César Mejía Lozano. Mi gran amigo, Bamba Marquino. Con quien tenemos programa los jueves de 5 a 6. Ayer tuvimos un programa. De 5 a 6 los jueves. Sí, Qué jueves, bueno. Porque es el Club de la Lectura aquí en Santa Mónica. Voy a sintonizar. Y mira, y me dice, es bueno también saber por qué incendiaron a Chota y por qué no a Bambamarca. Uh-huh. ¿No? Ahí me ha dejado la pregunta, ¿no? ¿Por qué no incendiaron a Bambamarca? Tengo la información de que los chilenos cobraron cupo en Bambamarca. Ajá. Y un hacendado, me parece de la hacienda de Chala, pagó ese cupo para que no incendiaran Bambamarca. Pero no lo hizo por patriotismo, lo dio como préstamo, pidiendo garantías que se le va a devolver ese dinero, y así lo hizo la municipalidad. Pero se salvó Bambamarca, eso es verdad. Por ahí está. Ayer me hacía, y justo me viene a la idea cuando me dice, es bueno también saber, dice, por qué incendiaron a Chota y por qué no a Bambamarca. Pero ahí está. Ojalá en otro programa lo tratemos, estimado Carlos. Claro que esto sí. de la historia, ¿no? Del paso de los chilenos, porque a Chota sí, porque Chota, pues, vamos a decir, tenía otro sentir, ¿no? Uh-huh. Porque querían enfrentarle a los chilenos, y sabían, ¿no? Porque los chilenos llegaron para acá porque sabe que hasta los chotanos estaban en Lima combatiendo. Claro. Y de Chota salió un batallón apoyando a Iglesias para participar en la batalla de San Pablo. Y a su paso por Bambamarca se enroló también un grupo de bambamarquinos. Lo mismo hicieron los de Hualgayoc, de tal manera que llegaron a San Miguel, a San Miguel de Payaques, y allí se enteraron que los chilenos estaban en San Pablo y los persiguieron. Mira qué detalle, los chilenos no vinieron al encuentro de los peruanos fueron a buscarlos y entablaron batalla. Y lo que al comienzo fue un desastre, gracias a la segunda división que llegó un poco tarde, lo que fue una derrota total. Los chilenos estaban repasando a bayonetazo, castrando, cortando la cara a los cadáveres, a los heridos en todo caso. Llega la segunda división, que eran pocos, pero el comandante de esa división, el señor Callirgos, cajamarquino, tuvo la ocurrencia de llamar a todos los sanpablinos que habían fugado del pueblo para no ser masacrados. Eran civiles que estaban escondidos por allí en las afueras. Los llamó y los puso simplemente como observadores. Los chilenos, a ver a tanta gente, pensaron que la tropa que los atacaba era numerariamente mayor, así que se espantaron y fugaron desordenadamente. Un oficial y varios soldados fueron capturados. Y mira la nobleza del Perú. A los chilenos que habían caído les dieron cristiana sepultura. En cambio los chilenos repasaron y a los heridos los masacraron de manera atroz. Encontraron a un chiquillo de 14, 15 años, muerto, pero de pie, apoyado en su fusil. Uh-huh. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Se mantuvo en pie. En pie, imagínate. Este muchacho está considerado como un niño héroe de San Pablo. Mira, lindos detalles. Cuántas cosas, valor, el heroísmo, el patriotismo, la entrega. Y en cuanto a la batalla del Cárcamo, fue una victoria total. Cayeron más de 200 soldados. Y acá hay una discrepancia. López Coronado, ya difunto, publicó en su hojita periodística
a Morillaga que 180 hombres derrotaron a más de 300 chilenos. Pero no es correcto. Don Felipe Mori Montalvo, el soldado que participó en las filas de Becerra en aquella batalla, dice que 82 civiles participaron en esa batalla. Salieron en persecución de los chilenos que escaparon de Miracosta, en aquel momento Santiago de Cachén, cuando escucharon el grito, ¡viene Becerra! Se escaparon y detrás de ellos salieron 82, con armas que la esposa de Becerra tenía escondidas, doña Carolina Vilches, esposa del coronel Becerra. Y tenían un niño de 2 años en aquel momento, Tomás Becerra Vilches, Tomasito le decían. Bueno, en el camino se les unió Becerra, que venía de Pucará, había sido llamado, avisado de que los chilenos habían ingresado a Cachén. Así que, sumados los 82 con los 25 soldados de Becerra, no llegaban a 180. Apenas fueron 113. 113. Aunque en los libros todavía dice 180, ¿no? Ya ves, hay errores. Hay errores, sí. Como repito, yo me baso en el manuscrito de don Felipe Mori Montalvo, que participó en esa batalla. Y los Montalvo son de esa zona, ¿no? De esa zona. Los apellidos. Los Mamá y los Mori y los Montalvo. Exacto. Son de aquella zona. Y algunos de ellos son mis grandes amigos. He tenido la fortuna de visitar Taumoche. Qué bueno, mi estimado Carlos Vigil, nuestro historiador, y siempre haciéndonos revivir dentro de ese contexto de patriotismo, de ese cariño, de esa entrega, pero también hay escenas duras, críticas, que a veces entre compatriotas o entre peruanos nos sacamos o nos matamos, ¿no? Por eso el dicho de Patricio Lynch dijo, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y ese dicho sigue en vigencia, porque mira hoy nuestra actualidad política, nos estamos haciendo problemas, políticamente estamos haciendo daño al turismo nacional, con nuestra insignia turística, diríamos así, Machu Picchu. Por problemas económicos, políticos sobre todo, muchos turistas están pasándola muy mal, y esa imagen va al extranjero, y entre familiares, amigos comentan, a Perú no vayas, mal hospedaje, maltrato al turista, te cierran las carreteras, los ferrocarriles, en fin, tanta propaganda negativa. Muy bien, terminamos así nuestro programa hoy. Déjame terminar, Jaimito, invocando a la autoridad educativa que en la currícula escolar, en las escuelas y en los colegios, se enseñe historia regional. Me da mucha pena, por ejemplo, y por eso me he propuesto hablar sobre la batalla de Cárcamo, porque esta victoria peruana no figura en ningún libro, no se enseña en los colegios. Y mira, ni siquiera en el izamiento del pabellón el domingo se ha hecho mención del Cárcamo, territorio chotano, hoy en Taumoche, como nuevo distrito. Ojalá que el próximo domingo a alguien se le ocurra mencionar. Le falta un incentivo a las autoridades, un incentivo cultural, histórico, me parece, ¿no? Ojalá que el domingo hagan mención, por lo menos, que es algo es algo para simbolizar. O por lo menos esa el maestro historia de ceremonias que haga referencia, aunque sea un par de palabras, pero que mencione el Cárcamo, para que los presentes se enteren. Así es, muy bien.